Bien, buenas noches con todos y gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar a charlar rápidamente. Lo que tienen ustedes ahí es una imagen que muestra el contraste real de lo que viene a ser Lima metropolitana. Por una parte, la zona central de Lima, donde está la zona residencial, podríamos denominar así, y obviamente todo lo que bordea a la ciudad de Lima, todos los distritos nuevos que están bordeando a la ciudad de Lima, ¿no? Yo creo que con esta imagen ya podemos hacernos una idea de dónde es que se podría esperar el mayor o menor daño post-terremoto, ¿no? en la ciudad central, en nuestra ciudad capital. La ciencia en este momento no logra aún predecir los terremotos. Significa que no podemos todavía saber exactamente el lugar, la magnitud y la fecha. Lo que la ciencia sí ha logrado a este momento es pronosticar los terremotos. Hemos llegado al punto de conocer exactamente el lugar del terremoto y realizar una buena estimación de la magnitud que podría tener. Obviamente que el elemento de la fecha es importante en este proceso, pero también hay que entender que cuanto más tiempo pasa, estamos más cerca de lo que inevitablemente tiene que ocurrir en algún momento. Geográficamente estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica. Toda la zona de color amarillo se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, donde la Tierra libera más del 80% de la energía que acumula en su interior. Toda la actividad sísmica con magnitudes por debajo de 5, 6 se producen con bastante frecuencia en esta zona de color amarillo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde ocurren los eventos con magnitudes de 8 o mayores a 8? La respuesta es sencilla. Ellos ocurren donde están las líneas de color rojo. Entonces, ni Perú ni Chile quedan exceptos de esta realidad, ¿no? Obviamente, ustedes podrían apostarle a su compañero del costado de que en esta zona de color rojo, en los próximos 300 años, va a ocurrir un sismo de 9. Y tengan la seguridad que va a ganar la apuesta porque es inevitable que ahí tienen que ocurrir los eventos. Que el Perú es altamente sísmico, la historia lo dice. Aparentemente hemos logrado o hemos sido parte de un sismo de magnitud 9, como ven ustedes en la imagen. Ese sismo todo indica, toda la información que se ha recopilado indica que ese sismo es el que ocurrió frente a Lima en el año 1746, ¿no? Y como ustedes pueden ver también en los números, tenemos diferente cantidad de eventos sísmicos que han ido ocurriendo en todos estos últimos 500 años. Quizás la figura también nos pueda ayudar a entender cuando hablamos de magnitud de un sismo, magnitud 5, magnitud 6, 7, 8, ¿qué es lo que representa en realidad? Abajo de la figura tenemos 5,0 para saber la cantidad de energía que liberaría un sismo de 5,0. La única manera que hemos logrado comparar la energía que libera es asociándolo a una bomba atómica como Hiroshima. En otras palabras, un sismo de magnitud 5 libera la energía equivalente a una bomba atómica como Hiroshima. El sismo de Pisco de magnitud 8 tendríamos que haber hecho explotar 27.000 bombas para poder tener una idea exacta de la energía que liberó ese evento. Y en el caso de Japón del 2011, 9.0, tendríamos que haber hecho explotar 810.000 bombas atómicas para tener un aproximado de la cantidad de energía que liberan estos grandes terremotos. Que el Perú es altamente sísmico, eso lo sabemos. Ustedes tienen ahí en la imagen el mapa sísmico del Perú. No hay una sola ciudad en nuestro territorio que no haya sido afectada por un sismo en el pasado. Obviamente, las ciudades de Iquitos y Madre de Dios están libres, están en zona de selva, zona estable, no hay actividad sísmica. Si todos nos damos cuenta dónde están los puntos de color rojo que representan los sismos que ocurren cerca de la superficie y por lo tanto los que nos hacen más daño, todos están prácticamente bordeando la cordillera andina. Por un lado, a lo largo de la costa, desde Tumbes hasta Tacna, y por el otro lado, empezando por Moyobamba, pasando por Satipo y llegando al Cusco, bordeando a la cordillera andina. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Nos dice simplemente que en el mundo donde hay cordilleras, hay terremotos. Donde no hay cordilleras, no hay terremotos.
Entonces Brasil, obviamente, no tiene actividad sísmica, no hay terremotos grandes, ¿no? Todo es una estructura, toda una superficie plana. Todo lo que viene a ser Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, la parte occidental de Estados Unidos, pasando por Alaska, llegamos a tener grandes unidades andinas o de cordilleras, y es ahí donde se producen todos los grandes eventos. Obviamente la idea de la ciencia es poder dar respuesta a las preguntas de la población. La población, las personas quieren saber dónde va a ocurrir el terremoto, cuándo va a ocurrir el terremoto. Entonces, las ciencias como la sismología, como la geodesia, tiende o ha buscado año tras año tratar de dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Entonces, el desarrollo de las investigaciones sismológicas en el país se han desarrollado durante muchos años, y últimamente con el apoyo de la ciencia de la geodesia espacial se ha logrado complementar estos estudios y este conocimiento. Entonces, la conjunción o la suma de estos dos campos de investigación, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a conocer, ¿no?, dónde podría ocurrir el siguiente terremoto en nuestro territorio. Entonces, para entender esto vamos a tratar de analizar bien esta figura. En el costado izquierdo de ustedes, en la parte de arriba, tenemos la cordillera, la parte continental que está de color café. Tenemos la parte de la placa oceánica que está ahí de color celeste. Ambas placas colisionaron en el pasado frontalmente, ¿no? Y esas dos placas, cuando colisionaron, están obviamente sobre una superficie de contacto que está pintada ahí de color rojo. En principio, esa superficie de color rojo evita que las placas se movilicen libremente. Y como está evitando ese movimiento y la placa oceánica sigue desplazándose por debajo del continente, observen ustedes cómo al continente lo va doblando, lo va encorvando. En otras palabras, la zona costera se está levantando. Cuando la zona costera ya no pueda levantarse más debido a esas fuerzas, simplemente la zona de costa sale disparada, produce el terremoto y produce el tsunami, tal como ustedes pueden ver en la parte inferior del lado izquierdo, ¿no? Se desplaza la placa continental, se genera el terremoto, ¿no? Ese desplazamiento brusco de la placa genera la masa de agua que está en el mar, se levante como una montaña, y luego por gravedad simplemente cae la montaña de agua y se produce el tsunami. Entonces, este proceso que ustedes ven aquí es un proceso cíclico, es continuo en el tiempo. Entonces, la idea es, imagínense ustedes si ponemos aquí encima de la letra P que está donde dice placa, encima de la placa ponemos ahí un GPS. Todos sabemos lo que es un GPS. Ponemos un GPS y en esta segunda imagen el GPS nos estaría diciendo toda la zona costera está retrocediendo, se está replegando. Y cuando ya no pueda replegarse más y salta, el GPS nos va a decir el continente avanzó después del terremoto. Entonces la idea es qué es lo que está pasando a lo largo de la costa peruana en este caso. Si la zona costera se está replegando, significa que estamos muy cerca de que se produzca el terremoto. Otra manera de ver eso es, aquí está la placa continental, tenemos la placa oceánica, las dos placas están una encima de la otra, ¿no? Y esas manchitas de color rojo que vemos ahí son esas manchas que están evitando que la placa se mueva. Entonces, como el movimiento es continuo, una vez que el desplazamiento de las placas venza la resistencia de esas zonas rojas que evitan el movimiento, se produce el terremoto. Entonces, los sismólogos a esas partes rojas le llaman asperezas. Y las asperezas obviamente tienen diferentes tamaños, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos analizado desde Lima hasta Antofagasta. ¿Qué es lo que hemos empezado? Tratando de averiguar la historia de los grandes terremotos en esta región. Hemos encontrado de que en el pasado frente a Lima hubo un terremoto en 1746, hubo un terremoto en el sur del Perú en 1868, hubo un terremoto en el norte de Chile de 1877. 3 grandes terremotos que sobrepasaron la magnitud de 8.5. Luego, en el siguiente siglo, tuvimos los terremotos de Lima, por ejemplo, del 74, del 66, del 40, en la parte de Ica, el terremoto del 42 y de 1913, y luego hay un silencio de ocurrencia de terremotos. En el presente siglo,
ocurrió el terremoto de Pisco 2007, el terremoto de Arequipa del 2001 y en la parte inferior el terremoto de Tocopilla del año 2007. Todo lo que está de gris significa que no hay un terremoto desde hace más de 150 años. Entonces la probabilidad de que ocurra aquí un terremoto es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en toda esta zona? Lo que hemos hecho son colocar GPS. Entendemos que la zona continental avanza hacia el mar. El GPS tiene que decirme, estamos avanzando hacia el mar. Pero ¿qué pasa si el GPS me dice, estoy retrocediendo? Tal como hemos visto en la figura anterior. Si estoy retrocediendo, me estoy preparando para dar el gran salto que va a producir el terremoto. Entonces se ha puesto GPS desde Lima hasta Antofagasta. El análisis de esa información, al final, lo vemos aquí con flechas de color negro. Y si se dan cuenta, todas las flechas apuntan hacia el continente. O sea que la placa continental, en este caso, según lo que hemos conversado, ¿no?, y hemos visto en esta figura, nos indica que toda la zona costera está en levantamiento, está retrocediendo. Cuando ya no pueda doblarse más, simplemente salta y produce el terremoto. Entonces, los datos de campo de GPS me están diciendo que exactamente es eso lo que está pasando. Y la zona continental está retrocediendo 62, 60 milímetros por año. Se está replegando. Habría que preguntarse, habría que multiplicar por 100, por 200, para saber cuánto puede saltar el continente cuando se produzca el terremoto. Entonces, si este es el escenario, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde está la aspereza o dónde está esa zona que está trabando para que las placas se desplacen? ¿Por qué? Porque ahí va a ser el terremoto. Entonces, los resultados de ese proceso nos dicen que las asperezas o las zonas donde va a ocurrir el terremoto están frente a Lima, están frente a Chala y Yauca, por el norte de Arequipa, están frente a Moquegua y frente a Tacna, y está todo el norte de Chile. Por el tamaño de esta aspereza, tenemos que pensar, o podemos estimar que ese sismo puede ser más grande o más pequeño que otros. Este que vemos aquí es un megaterremoto a comparación de lo que pueda ocurrir en el centro del Perú o en la zona sur del Perú, ¿no? Entonces, si ya conozco esto, conozco la velocidad de las placas, conozco el área que va a generar el terremoto, mi pregunta ahora es, ¿qué pasaría en Lima metropolitana si este terremoto de aquí se produjera? ¿No? Entonces partimos de una cosa. Conozco el área, en el caso de Lima, las dos áreas del terremoto, de la aspereza. Conozco la velocidad con la que se mueven las placas, 6 centímetros por año. Simplemente, con herramientas matemáticas, generamos el terremoto, generamos ese proceso. Y al igual que una persona, que cuando uno le mide el corazón y registra el electrocardiograma, la Tierra también se mueve y también le registro su electrocardiograma, su registro del terremoto. Ese registro del terremoto le aplicamos nosotros una transformada de Fourier, que no es solamente expresar esa serie de tiempo en frecuencias. Y el gráfico lo tengo aquí. Para esa aspereza que hemos encontrado, lo tengo aquí con línea roja y con línea azul. Y luego a los amigos de Chile y a los amigos de Japón les hemos dicho, dame el registro de tu terremoto, y hemos hecho el mismo tratamiento. Y el resultado lo hemos puesto aquí. Para el caso del terremoto de Chile está de color verde. Y si ustedes se dan cuenta, los trazos son prácticamente idénticos. ¿Qué nos dice a nosotros técnicamente? De que esa posible aspereza que está frente a Lima, que generaría el terremoto en Lima, tendría una magnitud por lo menos del terremoto de Chile. O sea que 8.8 sería el terremoto que se espera que ocurra frente a la ciudad de Lima o frente a la región central del Perú. Hay personas que dicen, yo he pasado el terremoto del 40, del 66, del 74,
¿Eso no ayudó en nada? Sí, si lo comparamos con el terremoto de 1746, ahora sabemos que esos terremotos solamente liberaron entre el 35 al 40% de la energía que está acumulada desde 1746. El 60% de energía que falta generaría por lo menos un terremoto de magnitud 8.8 para el caso de la zona centro de Lima. Entonces, ya conozco dónde va a ocurrir el terremoto, ya conozco la magnitud que podría tener este terremoto. Como el área es muy grande, estamos hablando de más o menos 250, 350 kilómetros de ruptura que va a afectar el terremoto, yo no sé o no sabemos dónde va a empezar el terremoto. Entonces tomamos como hipótesis que empieza en la parte sur, en la parte media, frente a Lima o al norte, ¿no?, de esta zona, de esta gran aspereza. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué pasaría con Lima metropolitana. Entonces, ya conocemos el terremoto. Ustedes saben perfectamente que cuando el suelo se mueve y ustedes están en una zona sólida, rocosa, probablemente no sientan el movimiento del sismo. Pero si están en una zona de sedimentos, de relleno, van a sentir con más fuerza el sismo. Entonces, es importante estudiar la calidad de los suelos que está debajo de Lima metropolitana. Ese trabajo se ha hecho con los amigos del SISMIT, dentro del proyecto SATREPS, se ha hecho un estudio de suelos de toda la Lima metropolitana para conocer las propiedades físicas de esos suelos. Entonces, ya tengo el terremoto, ya tengo el suelo, ahora lo único que me falta es generar el terremoto y que se mueva el suelo. ¿Para qué? Para conocer cuál es el nivel de sacudimiento del suelo en cada punto de Lima metropolitana. Para eso, se ha hecho una grilla, en cada punto que ustedes ven aquí, hipotéticamente es una estación sísmica, que está registrando o que va a registrar ese terremoto. Como no sabemos dónde va a empezar el terremoto, hemos hecho infinidad de pruebas. Si el terremoto empieza exactamente frente a Lima, como ustedes pueden ver aquí, al sur de Lima, ¿no?, al norte de Lima, se han hecho todas esas pruebas de cómo se sacudiría Lima. Y al final el resultado de todo eso es este mapa que tenemos aquí. Para nosotros, desde el punto de vista de ingeniería, todo Lima metropolitana se movería con aceleraciones por encima de 600 centímetros por segundo. 600 centímetros por segundo. Probablemente no entendamos eso. Entonces les tengo que hacer una pregunta. ¿Ustedes percibieron el sacudimiento del suelo aquí en Lima durante el terremoto de Pisco? ¿Sí? Perfecto. El suelo en Lima se movió con valores de 70. Y según los resultados de la investigación, el suelo se estaría moviendo por encima de 600. O sea que ya podemos hacernos una idea de la diferencia en estos niveles de sacudimiento. El terremoto de Chile, que es el que estamos utilizando en comparación, ese proceso de ruptura duró 150 segundos. La pregunta es, si ese terremoto de 150 segundos se produce frente al Callao, aquí donde estamos en este momento, ¿cuánto tiempo vamos a sentir ese sacudimiento? Pensemos de que la Tierra se comporta como una campana. Uno golpea la campana y la Tierra sigue vibrando hasta que cese ese golpe. Entonces, si ese terremoto se produce frente a la costa y dura 150 segundos, aquí podríamos sentirlo durante 300 segundos. Entre 60, 5 minutos sacudiéndose el suelo debajo de nuestros pies. La primera pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿esta estructura soportará 5 minutos sacudiéndose? ¿No? Por lo pronto allá dice, zona segura ante terremotos, eso es buena noticia. Ahora, la zona donde estamos en este momento nosotros se movería con valores del orden de 800 centímetros por segundo. La zona de Ventanilla llegaría a 900 y la zona del Callao también llegaría a 900. Valores altos. Los ingenieros pensaban de que estos valores eran demasiados altos para todo el conocimiento que se tenía previo a estos estudios. Pero
cuando ocurrió el terremoto de Chile de 2010, se entendió que se podía llegar a valores tan altos como 900, o en el caso de Japón, valores tan altos como 1200, 1300, o en este caso, 2700, en un solo punto de manera muy específica. Entonces, realmente, el nivel de sacudimiento que se espera en los suelos de Lima, dentro de ese posible escenario de terremoto, son bastante altos. El mapa de suelos hecho por el SISMIT nos indica claramente que todo lo que está de color rojo y amarillo son suelos bastante inestables, y sobre esos suelos es coherente de que tengamos las aceleraciones más altas, ¿no? O sea que hay una buena correlación con los resultados que podamos tener, ¿no? Y esto ya es lo último ya. Lo que les he mostrado es un trabajo que se publicó en el 2012-2013, y este trabajo debe estar saliendo publicado este año. Se ha tomado más datos de GPS para toda la costa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna, y hemos logrado definir con mayor precisión la ubicación, la geometría de estas asperezas. En el caso de Lima, está claramente aquí marcado, todo el departamento de Lima sería afectado por esta aspereza, ¿no? Que probablemente genere un área de ruptura desde Chimbote hasta Pisco, más o menos 450 kilómetros de ruptura paralelo a la costa. Tenemos la zona de Nazca aquí, ¿no? Que es repetitivo del terremoto de 1913, que todavía no se produce. La zona de Moquegua y Tacna aquí, bien marcada. Y en la zona norte del Perú, frente a Chiclayo, aparece una pequeña aspereza aquí, que esto nos dice a nosotros de que el proceso geodinámico en esa región es muy especial, es muy diferente con respecto al resto del país. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos aquí en estas flechitas que son de GPS. Fíjense que las flechas más grandes están frente a Lima, que corresponde a la aspereza más grande, y las de tamaño mediano corresponden a las asperezas que están al sur de Lima, pero fíjense en el norte del Perú. Mientras que en Lima, ¿no?, el desplazamiento de las placas es de 60 milímetros por año, en el norte solamente son de 4 milímetros por año. Si ustedes me preguntaran en este momento, ¿dónde nos recomienda que construyamos un hospital emblemático en el país? Yo les diría, váyanse a Piura, Trujillo, Chiclayo, porque ahí la probabilidad de que ocurra un sismo grande como por encima de valores de 8 es muy baja en comparación con la zona centro del Perú y sur del Perú, ¿no? Bueno, con lo que les he contado, ya sabemos el lugar, sabemos el tamaño, obviamente lo que nos falta todavía es la fecha. Pero cada día que pasa, estamos más cerca de lo que inevitablemente tiene que ocurrir. Hemos desarrollado una mejor implementación de la red sismológica del Perú, ya tenemos 50 estaciones, de esas 30 son digitales, para estudiar el terremoto. Algo así como nos hemos preparado instrumentalmente para ese terremoto que tiene que venir. Y por otra parte, hemos implementado una red de acelerómetros para medir el sacudimiento del suelo, y en el caso de Lima, ya hemos instalado 43 acelerómetros en Lima metropolitana, porque sabemos que ahí va a estar la zona más crítica. Pero obviamente toda esta información que vamos a recolectar no va a servir para decirles a ustedes cuándo va a ocurrir el terremoto, sino va a ser información muy rica para poder analizar post-terremoto todo lo que ocurrió en la ciudad, todo lo que se generó durante esta colisión de placas, para que en el futuro sirva de insumo para poder tener más conocimiento sobre estos peligros. Bueno, en el Instituto Geofísico del Perú, donde laboro, hacemos ciencia que nos protege, pero eso que nos protege es porque damos las herramientas necesarias para que todo aquello que se llama gestión de riesgo se realice de la manera más acertada posible. ¿De acuerdo? Gracias.